la iglesia según San Mateo? ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Será que la iglesia es así desde el comienzo mismo como la tenemos ahora? La organización jerárquica de ahora, ¿así fue la iglesia desde el comienzo? No. Vamos a ver cómo es la iglesia según Mateo. Luego cuando estemos en Lucas veremos cómo es la iglesia de Lucas, ¿cierto? Cuando estudiemos las cartas de Pablo vamos a ver cómo es la iglesia de Pablo y cómo evoluciona en Pablo el concepto de iglesia. 13 son las cartas de Pablo. En las primeras 7 cartas que son propias de Pablo, una cosa es la teología de la iglesia de Pablo, en las otras es muy diferente. Las cartas del segundo Pablo, muy distinto la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses, que ya viene a tener prácticamente otro tipo de mentalidad. Una iglesia a veces exagerada, machista, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice en las asambleas que las mujeres se callen. Eso dice Pablo. ¿Qué les parece a las mujeres? Leyendo esto ahora, chicas, con toda razón que nos peguen un buen garrotazo en las orejas por decir barbaridades. Pero sin embargo, en ese tiempo Pablo lo dijo, que las mujeres no se metan. O sea, ¿será que Pablo mismo dijo eso? Claro que no lo dijo. ¿Por qué? Porque esas son cartas de un segundo Pablo, una escuela de Pablo mucho más rigorista, conservadora, quizá ya de un tipo de mentalidad, una mentalidad determinada. Sí, pero bueno, hoy no es el día de confundirles, ¿no es cierto? Después vamos a estudiar despacito lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la palabra de Dios. Yo les pido de favor, tengan mucha paciencia, si tengan mucha paciencia y ojalá ustedes puedan copiar ciertos detalles que son importantes para profundizar los textos bíblicos, ¿no es cierto? Y poder ayudarnos también desde el estudio en la misma casa, en el lugar donde nosotros vivimos. Voy a compartir pantalla de la última parte del quinto discurso del Evangelio según San Mateo, el quinto discurso de Jesús. Entonces habíamos visto, ¿no es cierto? La primera respuesta, un camino de riesgos. Si bien es cierto, estamos en una situación bien difícil para la comunidad mateana, para la comunidad judía en general. Guerras, persecuciones, la guerra judía, la guerra que declara prácticamente Judea a Roma, ¿sí? Del año 67 al año 70, una guerra muy, muy dura, duró 4 años, una resistencia hasta lo último, la última resistencia estuvo en Masada. Acuérdense, Masada es una fortaleza que construyó el rey Herodes en la parte sur del Mar Muerto, ¿sí? Se eleva desde el Mar Muerto a 400 metros por arriba, ¿no es cierto? Dice que los romanos a la final, a los 2 años, lograron subir, llegar arriba, pero cuando llegaron, ¿sí? Ya los judíos se habían asesinado, comenzando desde los niños, mataron a los niños, luego las mujeres y por último se mataron ellos, botándose al precipicio. Antes que los paganos los maten, preferibles quitarse la vida. Que nadie les engañe. ¿Cuántos falsos profetas han habido a lo largo del tiempo? ¿No es cierto? Ahora viene este segundo tema, segunda respuesta, la abominación de la desolación. Esto aparece en el capítulo 24, versículos 15. Cuando vean ustedes la abominación, el ídolo invasor, ¿sí? Daniel, vamos a ir al profeta Daniel, en su visión de las 70 semanas, dice que todo terminará con la venida de un príncipe con su tropa que arrasará la ciudad y el templo y pondrá sobre el ara el ídolo invasor. Más tarde insiste en la instalación de ese ídolo abominable, ¿sí? En la instalación de ese ídolo abominable.
Ahí podemos leer nosotros Daniel 9, 26, 27. Pido de favor, a ver, ayúdenos con estas lecturas, que es importante para saber de dónde vienen estas expresiones de Mateo. ¿Sí? No es que Mateo se las inventa. Mateo conoce la Sagrada Escritura y trae a la memoria el pasado. También un pasado triste. Cuando se escribe el libro de Daniel, eh, en contemporaneidad con los macabeos. ¿Sí? A ver, pido de favor, a ver, ¿quién me puede ayudar? Daniel 9, 26, 27. Otra persona busca del 11 o capítulo 11, versículo 31. Y otra persona el capítulo 12, versículo 11. ¿Será que me pueden ayudar? Todos deben estar con su Biblia. Y de una vez otra persona con el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 2. Estas vienen a ser las fuentes de donde se toman todos estos criterios para escribir, que tomó Mateo más bien, pero Mateo los escribe desde la nueva realidad que está viviendo en ese entonces, en ese momento, no desde la antigua realidad. Daniel 9, 26, 27. ¿Quién tiene? Daniel 9, 26, Buenas 27. noches. Ya. Siga, Rodrigo. Pasadas las 62 semanas, será eliminado el ungido, a pesar de ser inocente. En cuanto a la ciudad y el templo, vendrá un rey con su ejército y los destruirá. Todo terminará en una catástrofe, y hasta el fin de la guerra no acabarán las calamidades. Todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos, y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y levantará sobre el altar el ídolo detestable, y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Ya. Entonces ustedes saben cuál ídolo detestable. Históricamente sabemos, ¿sí? En ese tiempo se refiere a Antíoco IV, Epífanes. Vamos a ver 11:31. Un solo versículo, a ver. Sus tropas vendrán para profanar la fortaleza del templo, interrumpirán el sacrificio perpetuo y levantarán la abominación de la desolación. Ya. Entonces ahí habla de la abominación de la desolación. Estamos en el capítulo 11, versículo 31. Luego 12:11. Contando desde el momento en que sea suprimido el sacrificio perpetuo e instalado el abominable ídolo del devastador, serán 1290 días. Los judíos se mantienen firmes en la fe, ¿no es cierto? Sí. Ahí vemos la historia también de los macabeos, ¿sí? Se mantienen firmes de la fe frente a las pretensiones de los griegos, ¿sí? Ahora, el autor de Daniel es probablemente contemporáneo de los macabeos. Se refiere a la orden de Antíoco Epífanes de profanar el templo de Jerusalén y dedicarlo a Júpiter. ¿Se acuerdan? El dios del Olimpo, al Júpiter Olimpo, ¿sí? Porque Júpiter es dios de los romanos, es el dios superior de los romanos. No olviden el equivalente a Zeus del Olimpo, del panteón griego, en cambio, ¿sí? Vamos a ver, segunda de Macabeos 6:2. ¿Qué dice?
quería profanar el templo de Jerusalén, consagrándolo a Zeus olímpico, y el templo de Garizim a Zeus hospitalario, según lo habían pedido los habitantes del lugar. Ya, Zeus olímpico, Zeus hospitalario, que es Júpiter, ¿no es cierto? El dios de los romanos. Bien, entonces el ídolo abominable, entonces es la estatua de ese dios, la estatua que tenían de ese dios falso. Pero la profecía de Daniel se cumplió en el 167 antes de Cristo. Eso ya pasó. Entonces, noten ustedes que la táctica de los autores sagrados, de Mateo en sí, es retroceder a la historia, regresar a la historia para ver allí de dónde viene o cuál es el fundamento, el origen que vamos arrastrando, ¿no es cierto? La historia se va repitiendo, persecución tras persecución, crimen tras crimen, opresión tras opresión. Entonces, Mateo y Marcos, ¿a qué pueden referirse cuando hablan de ese ídolo invasor? Incluso deja la pericia del que lo lee. ¿Se acuerdan? Usted dice, el que lea que entienda. Se supone que el lector de Mateo entiende, porque siendo judío, conoce la historia de los padres. ¿Qué sucedió antes? El pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, siempre fue un pueblo aplastado, oprimido, devastado, asolado, ¿no es cierto? Entonces, yéndonos a la situación histórica, nos daremos cuenta que la abominación es el mismo imperio romano. Acuérdense ustedes de Calígula, ¿sí? Que mandó a erigir su imagen, a levantar la imagen en el templo, el ídolo del invasor. Esto es histórico. Inclusive Apocalipsis. Apocalipsis nos habla de las imágenes de los emperadores que estaban a lo largo de la ciudad de Jerusalén. Y todo mundo tenía que postrarse ante esas imágenes, imágenes de 2 metros de alto. Y al lado estaban soldados romanos. Quienes no hacían eso eran asesinados o eran encarcelados, al menos encarcelados, ¿sí? O eran asesinados. Dense cuenta ustedes que el terror, el miedo se apodera del pueblo, que inclusive dice el Apocalipsis que llevaban inscrita la señal de la bestia en la mano y en la frente. ¿Qué quiere decir en la mano y en la frente? La frente significa están ya mentalizados con eso. O sea, fueron mentalizados. Por el miedo, pero fueron mentalizados. ¿Y la mano qué significa? Actúan de acuerdo al sistema, de acuerdo a lo que ya empezaron a creer. Aunque por imposición, pero están actuando según las pretensiones del Imperio Romano. Esas pretensiones criminales, ¿sí? Si nos vamos, a ver, dice, es el mismo Imperio Romano que se ha apoderado y ha destruido Jerusalén, inclusive con el templo en el año 70. Acuérdense, Vespasiano, las tropas de Tito, ¿sí? General Tito, hijo de Vespasiano, destruyen la ciudad, destruyen el palacio nuevamente, se acaba todo prácticamente. Los 4 años de guerra y lo que siguió después. A más del simbolismo, evoca también acontecimientos importantes de la guerra judía, donde se hallaban muchos judeocristianos que pensaban que llegaría el gran cumplimiento de las profecías. ¿Qué pasa? En ese tiempo se decía, si el templo es destruido, se acaba el mundo. El templo jamás nadie podrá destruirlo, pero si en caso de llegarse a destruir, quiere decir que todo va a caer. Todo caerá, todo se acabará. Entonces la gente está asustada, está conmovida, porque están viendo a sus ojos que cae tanto muerto, tanta sangre. Dice que fueron crucificados como 3,000 judíos. Ríos de sangre corren en Jerusalén. La situación está bien dura, bien difícil. ¿Qué vale la pena seguir siendo cristiano? ¿Vale la pena perseverar? ¿Qué hacemos? ¿O nos vamos al lado del imperio que nos promete paz, nos promete protegernos, cuidar nuestra vida? ¿O seguimos aquí que lo único que hacen es matarnos? Empiezan a desanimarse, muchos huyen, se salen del cristianismo. Ante la aparición de falsos cristos, Mateo invita a no darles crédito, ya que la venida del Hijo del Hombre será inconfundible como la claridad
¿Cómo? Aquí es cómo. Pero por eso no me gusta dar escritos. Como la claridad con que el relámpago atraviesa el cielo. La señal del Hijo del Hombre es evidente. La presencia de Jesús va por otro lado. ¿Cuál es la presencia de Jesús? El bien que se hará a toda la humanidad, a los pequeños. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes son los pequeños? Los hambrientos, los sedientos, los forasteros, los encarcelados, los enfermos. Mateo 25, 21, ¿sí? Tuve hambre y me diste de comer. Ellos son los pequeños. Los versículos 29, 31 son señales que no acontecen en la tierra sino en el cielo. Este es un tema muy conocido en la literatura profética. ¿Quién de ustedes me puede ayudar con Isaías 13, 10? A ver, los que tienen Biblia en la mano. Otro con Ezequiel 32, 7, 8. Y otro con Joel, profeta Joel 3, 3, 4. Isaías 13, 10. Las estrellas del cielo y sus constelaciones han dejado de alumbrar. El sol ha salido negro y la luna no envía más su luz. El sol ha salido negro y ya la luna no envía más su luz. Dice, Mateo dice por ahí mismo, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del firmamento y el universo entero, este será un acontecimiento universal. Todo el universo se conmoverá ante qué. Ya vamos a ver ante qué. A ver, vamos a ver Ezequiel 32, 7, 8. Cuando se acaben tus días, oscureceré el firmamento, apagaré las estrellas, cubriré el sol de nubes y la luna no dará más luz. Por ti vestiré de luto a todos los astros que brillan en el cielo y cubriré de tiniebla la tierra. Oráculo del Señor. Ya, importante esto, ¿no es cierto? Tiene que ver clarísimo. Aquí está la fuente de donde toma Mateo. Sí, Mateo como judío, verán que Mateo es judío. Y parece que ahí en ese sentido lo copia de Marcos, ¿sí? Marcos, no olvidemos que Marcos y la fuente Q son prácticamente las fuentes de Mateo. Joel 3, 3, 4. ¿Se acuerdan que Joel es el profeta de la ira de Dios? Se cantaba el antiguo canto en latín, dies irae, día de la ira. Dies irae. A ver, Joel, o no asoma. Lo precede un fuego que consume, lo sigue una llama que devora. Antes de él la tierra era un paraíso, después de él un desierto desolado, porque nada se le escapa. Su aspecto es como el de los caballos, corren como los corceles. Cuando todo está sumido en tinieblas, ¿sí? No llega el día del Señor, grande y terrible, como profetizó Joel. Aquí, en cambio, es la señal del Hijo del Hombre. Llega la señal del Hijo del Hombre. Yo les pido de favor, capítulo 24, versículo 26 al 31. Ayúdenme leyendo, sí. Alguien. Capítulo 24 del 26 al 31. Son versos cortos. ¿De qué?
Don Marcelo parece que encontró, ¿no? La hermana Teresa parece que encontró. Disculpe, padre, ¿de qué libro? Perdón, no le El Evangelio escuché. de Mateo. Evangelio de Mateo 24, del versículo 26 hasta el 31. Oh. 24 del 26. Por tanto, si alguien les dice, en el desierto está, no vayan. Si dice, está 24, 26, versículo 26. del 20, sí, 24, capítulo 24, versículo 26. Ya. Por tanto, si alguien les dice, en el desierto está, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que Como parte del relámpago. oriente Siga, siga. y brilla hasta el poniente. O según dice el proverbio, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Ujú. Es decir, la palabra de Dios será como ese relámpago, la señal del Hijo del Hombre. La venida de Jesús como el relámpago alumbrará esta realidad de muerte. Donde están los cadáveres, ahí están los buitres. Esta es también este es un pasaje que se ha tomado del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, cuando vemos nosotros en el desierto a animales muertos y las hienas de ahí hecho pilo, ¿no es cierto? Los gallinazos, también los buitres ahí en competencia. Es una realidad de muerte la que está viviendo en ese momento la comunidad. Pero ante esa realidad de muerte, no, ella no tiene la palabra definitiva, ella no tiene el poder definitivo. Por eso lo que estamos viviendo ahorita, esta situación de inseguridad, no tiene la última palabra, no triunfará el mal. Será Jesús que con su palabra triunfa. ¿Y con quiénes? ¿Mediante quiénes? Mediante los elegidos. Que inclusive, a pesar de que a nosotros nos parece demasiado el tiempo, en cambio dice que Dios ha acortado los días de tribulación en consideración a los elegidos. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, eso no es nada. ¿Por qué? Porque se podría prolongar más y no quedaría ni uno. Pero no, los días de la tribulación se han acortado para que queden ustedes y den testimonio que sí es posible ser fieles al proyecto de Dios. Así como Jesús, así como Él ha sido fiel, entregando su vida y venciendo el odio, venciendo el mal, mediante mediante el sacrificio de la cruz. No sé si nos, nos leyó ya el versículo 29, Elizabeth. Sí, desde el 26 hasta el 29. Ya, entonces tenemos el texto como un relámpago, ¿no es cierto? El relámpago. Eh, la palabra astrates, aster se dice estrella, luminosa, astrate el relámpago, que el fulgor sí, así será la venida del Hijo del Hombre. Luego viene este fenómeno cósmico, ya no es solamente algo terreno, sino es un fenómeno cósmico. A ver, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? El cielo, la señal del Hijo del Hombre. Bien, ¿qué nos está diciendo este texto? Sí, con esta parte termina prácticamente el quinto discurso. ¿Qué nos está diciendo el texto? ¿En qué consiste estos fenómenos cósmicos? El sol será negro, ¿se acuerdan, Ezequiel? La luna pierde el brillo, las estrellas caerán del cielo. Es decir, todos los poderes cósmicos, que son los poderes que dominan el universo, que dominan en la humanidad, van a caer, van a caer. Y cuando todo parezca
¿no es cierto? Esto ya se ha dado anteriormente. Han habido a lo largo de la historia imperios que parecían intocables, que han caído. Cayó el imperio egipcio, cayó el imperio babilónico, cayeron los medos y persas, cayeron los griegos, ¿no es cierto? Ahora el imperio romano también va a caer. Va a caer, ¿por qué? Porque cuando se anuncie, no se olviden que previo a esto está el anuncio de la palabra. El anuncio de la palabra despertará en el ser humano esta conciencia de liberación, de que no es del ser humano un Dios, no puede un emperador ser Dios, no puede un gobierno ser Dios y pretender imponer una cultura de miedo y de muerte, de sangre, de violencia en una sociedad, sobre todo atentando a la dignidad de los más humildes, de los pequeños, como dice Mateo. Tienen que caer. El sol, que en el Antiguo Testamento y en las culturas antiguas es considerado como un dios, ¿no es cierto? La luna, una diosa, la diosa Selene, ¿no es cierto? Sí, que hasta en nuestra cultura es venerada como diosa, ¿no es cierto? Verán que nosotros le debemos del primer día de la semana a la luna, lunes, a la famosa diosa luna, martes al famoso dios Marte, miércoles al famoso dios Mercurio, inclusive el domingo, día del Señor. A ver, don Marcelo, ¿cómo se dice en inglés domingo? Sunday. Sunday. Se dice día del Señor, se dice domingo Sunday. Mentira, porque Sunday significa día del sol. ¿Y era por qué? El astro mayor, ¿no es cierto? El astro Dios, el astro rey. Y por eso los cristianos lo llamaron el día del Señor, el domingo, ¿sí? Que debería ser también en inglés domingo, pero ahí no se ha cambiado, ¿no es cierto? Se dice Sunday. Si yo digo Sunday, el día del Señor, estoy mintiendo porque es el día del sol. ¿Sí? Ese sol, ese astro, también caerá. No es un Dios. Han perdido legitimidad. Esos falsos dioses han caído las estrellas del cielo. ¿Qué son las estrellas? Los poderes del mundo. Esos poderes han caído. ¿Sí? De tal manera que una vez que caen esos poderes, solo ahí es posible ver la señal del Hijo del Hombre. Yo digo una cosa, yo pregunto una cosa. Hoy, en este tiempo, ¿será posible cómo poder ver la señal del Hijo del Hombre? Donde el ser humano se cree Dios en la tierra, se cree más que los demás. Sí, ahora nosotros estamos gobernados ya no por gobiernos en sí, sino por familias aristócratas en el mundo, que son los que determinan el destino de los países, el destino político, el destino religioso, el destino ideológico, el destino educativo, el destino de la salud, todo. ¿Por qué? Porque son los que acaparan y acopian la plata, el dinero. ¿Sí? Ese centralismo terrible que está en pocas manos en el mundo y está queriendo dominarlo todo. ¿Cómo ver la señal del Hijo del Hombre? Porque aquí dice, y verán la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las tribus de la tierra. Ya no será como en Zacarías. ¿Se acuerdan que en Zacarías, esa frase que dice, mirarán al que lo traspasaron, compungidos de dolor, arrepentidos del pecado? Se conmoverán las familias de Jerusalén. Ahora no serán las familias de Jerusalén, es el mundo entero, el universo entero el que se conmoverá de arrepentimiento, ¿no es cierto? Viendo la señal del Hijo del Hombre y siendo conscientes de que solo cuando veamos de esa señal, ¿cuál será la señal del Hijo del Hombre? Es la venida de Jesús, ¿no es cierto? Como dice, con gran poder y gloria, con los signos de Dios, ¿sí? La manifestación triunfante de Cristo resucitado, ¿no es cierto? De Cristo primero crucificado. Porque la señal del Cristo crucificado es la señal del Hijo del Hombre, porque es la señal del amor. Por eso desde el primer siglo siempre se vio la señal del cristiano como esto, la señal de la cruz, en la frente. ¿Por qué? Porque se le ponía la señal de la bestia en la frente a la gente. No, es la cruz, porque Cristo es amor. Cristo dio su vida.
Por eso se sustituye. El cristiano no debe estar con el 666, ¿no es cierto? No sé si me doy a entender. ¿Se acuerdan que antiguamente a las vacas o a los caballos, a los burros, para decir esto es propiedad mía, tenían una cosa de fierro que se le calentaba y se le ponía en la piel? Me acuerdo que mi papi teníamos un caballo y una burra y le ponía C, T y la B pequeña, César Tapia Bisuete. Significa que ese burro es de don César Tapia Bisuete. Ese caballo es de don César Tapia Bisuete. Así era el 666, ¿sí? En la frente y en la mano, ¿sí? Ahora, con esa mano y en nuestra frente está la señal del Hijo del Hombre, la cruz de Cristo, que es la señal del triunfo, del amor, de la vida, por encima del odio y por encima de la muerte. Esa es la cruz. Ese es el significado de la cruz. Como dice el himno de Santa Teresa, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido. Tú me mueves, Señor, el verte crucificado. Me mueven tus afrentas y tu muerte. Sí, ante las señales del amor, de la pasión, Santo Tomás, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Reconoció el poder de Dios en unas señales que están ahí, que están presentes, pero que no significa odio, sino significa amor. Jesús, mediante esas señales, nos muestra que nos ama. Esa es la señal del Hijo del Hombre, ¿sí? Como hijo de hombre, o hijo de hombre significa Señor, en otras palabras, ¿sí? Señor, del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo Mateo. Ahora también nos está diciendo que ese Señor glorioso, es el que mandará a sus ángeles a convocar a todas las tribus del mundo, para poner a unos a la derecha y a otros a su izquierda. Bien, este es el quinto discurso de Jesús. ¿Qué podemos nosotros, cómo lo podemos resumir? Yo tengo el resumen, ya les voy ahorita a compartir de nuevo la pantalla, les voy a hacer leer rapidito, ¿no? Sí, está así, ¿es cierto? Entonces podemos resumir este pasaje bíblico en 4 puntos importantes. La abominación de la desolación, la huida, huyan a los montes, no se queden en la ciudad. Desgraciadamente la ciudad, no se olviden ustedes que todas las antiguas ciudades de estado, ¿dónde se concentraron? A la orilla de los grandes ríos. Jerusalén es una ciudad que desgraciadamente es símbolo de destrucción, de maldad. Por eso pide a los humildes salir al campo. Vayan a las montañas. Ir a la montaña significa volver a los orígenes. Vuelvan a los orígenes. ¿Sí? ¿Qué pasaba en los orígenes? Todos tenían tierra. La tierra no podía ser de nadie, porque el único dueño de la tierra era Dios. No se podía permitir que una tribu no tuviera. Los excedentes de una tribu se compartían a la otra que de pronto le fue mal en las cosechas de este año. El diezmo de las 11 tribus se pagaba a la tribu de Leví para que puedan dedicarse al Señor. Así, la huida, huyan a los montes. ¿Sí? No regresen a la ciudad. Sin embargo, algunos resistieron en la ciudad, como por ejemplo en Masada. Masada es un canto triste, ¿no? Del final de los judíos. Imagínense llegar arriba y verlos ya a todos muertos. Sí, se acabaron. Una crisis. La palabra crisis significa juicio, pero esa crisis quiere decir discernimiento, crecimiento, ¿sí? Mateo invita a tener esperanza. Toda crisis nos ayuda a levantarnos, ¿sí? Lucas utiliza una expresión hermosa. Levanten la cabeza cuando sucedan estas cosas. No se agachen, no sean cobardes. Ustedes tienen dignidad. Levanten la cabeza, sean valientes. Y luego falsos cristos y falsos profetas a los que no hay que darles crédito alguno. Bien, hemos compartido entonces el quinto discurso del Evangelio de San Mateo.